Estamos juntos en ese mar. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del libro de Irene. Una cosita voy a nombrar. Primero, me voy a referir muchas veces a género femenino, género masculino, hijos, hijas, pareja no gestante, pero bueno, que todo estáis incluido, ¿vale? Que no sintáis excluidos aquí. Y otra cosa a mencionar que, mira, que yo quiero que esto sea como un ratito tomándonos un papelito con amigos, que participemos, que nos sintamos todos sostenidos también, que al final todo nos mueve un interés común, ¿vale? Y bueno, vamos a aprender muchísimo. Y nada, ahora yo creo que me toca la pregunta más difícil de toda la entrevista para mí, que es presentar a Irene. Porque claro, podría estar aquí leyendo un montón de líneas sobre su currículo. Bueno, ella es médica especialista en medicina física y rehabilitación también, con muchísima experiencia en neurorehabilitación infantil, tiene varios másteres, por si fuera poco también ha estudiado durante el posparto psicología, grado de psicología, tiene muchos artículos escritos, tiene máster en disciplina positiva también, hace programas para familias y demás, bueno, pero es que Irene es mucho más que todo eso. Y aquí la que lo conocéis ya sabéis, la calidad humana, la sensibilidad, el amor por lo que pone todo, de esas personas que hacen que tu día se coloree y se ponga con pajaritos y magia. Y no me voy a emocionar. Pero sí, es que te cambia el día y lo saben los profesionales y yo lo he podido sentir en cada una de las líneas que le pone el cariño y la delicadeza en su libro, ¿vale? Y bueno, ya nos vamos a meter un poquito de lleno aquí. Está claro que no he podido escoger mejor persona para que me presente. Bueno, Irene, ¿qué es lo que te ha llevado a escribir este libro? Pues mi propia maternidad. La revolución de ser madre me llevó a leer mucho, como seguro a muchas de las que están aquí presentes. Y al principio leía sobre el bebé, lo que el bebé iba a necesitar, pero acabé viendo que lo que necesita la madre está muy ligado a lo que necesita el bebé. Y como además recientemente han salido estudios sobre ese reconocimiento de los cambios cerebrales que ocurren en la madre, en el propio embarazo, en el parto y en los inicios de la crianza, y bueno, yo tenía experiencia en investigación en neurociencia, por lo que me llamó especialmente la atención a nivel teórico desde mi profesión y a nivel práctico desde mi vivencia. Recopilé tanta información que llegó un momento que sentí la necesidad de unirla toda y salió este libro en el que al final me dirigí a mí misma como para explicarme lo que me pasaba y me acabé dirigiendo a todas las madres que quisieran leerme. Así fue. Pues es que la verdad que es que se habla mucho del bebé, pero qué poco conocimiento se tiene sobre bueno, qué poco se da a conocer en sí lo que es el cerebro de la madre, ¿verdad? Y yo recuerdo que yo en mi experiencia personal he vivido transformaciones en mi posparto a las que yo no tenía respuesta, ¿no? Y yo lanzo esa pregunta a vosotras también, que la mayoría sois madres, ¿no? ¿Cómo creéis que os ha cambiado o os ha transformado la maternidad, vuestro cerebro, ¿no? ¿Y qué es lo que más os llama la atención? Por favor. Que estamos aquí en familia. Alguna se ha sentido transformada, cambiada, después de ser madre. Totalmente. El mundo es el bebé. Total. Se ve de otra manera, Nos ¿no? adaptamos. Yo voy a contar mi experiencia, ¿vale? Porque yo soy mamá de 3 y una cosa que a mí me llamó mucho la atención fue que se me olvidaban las cosas. O sea, se me olvidaba, no sabía lo que había comido al mediodía, o sea, las cosas que no eran vitales, que por supuesto, cuando tienes un hijo recién nacido, no hay nada más vital que eso. O sea, y yo recuerdo que hasta Gonzalo, mi marido, ¿no? Me decía, que estoy preocupado. Es que realmente me preocupa cómo te puedes acordar de estas cosas, pero olvidas prácticamente todo lo que no sea cosas del bebé, y sin embargo, me sentí como que toda la sensibilidad, toda la que son la parte, mi parte más sensorial, como que se aumentaba, ¿no? Todos los sonidos, todos los olores, todo lo que hacía referencia al bebé, ¿no? Esa sincronía que yo sentía con mi hijo, ¿no? Pero ahora olvidarme, me olvidé de absolutamente todo. Luego lo recuperé, pero ciertamente tardé casi un año y algo en recuperar esa capacidad de memoria, pero sí.
Pues la neurociencia lo explica. ¿Qué dice la ciencia? Que al final ha sido seleccionado evolutivamente que la madre se centre en el bebé por su supervivencia, ¿no? Entonces, esto tiene que ocurrir sí o sí, la madre quiera o no, y la neuroanatomía se va a condicionar para ello, para que nuestra atención se priorice todo lo que tenga referencia con la cría, con el recién nacido, y lo demás es superfluo. Entonces, nos podemos sentir más dispersas, más despistadas, pero lo importante no se nos va. Ahora me siento menos tonta, ¿eh? menos despistada, ¿no? Es verdad, es muy curioso. Yo tengo la pregunta porque sabemos de la neuroplasticidad, ¿no? Que está ahora mucho más a la orden del día, más estudiada, pero me pregunto si esos cambios también ocurrían a lo largo de las generaciones. Por ejemplo, el cerebro de tu abuela, de tu tatarabuela, de tu bisabuela, ¿cómo se producirían esos cambios, no? Pues esto lleva pasando igual siglos y milenios. Y el cerebro no sabe de si actualmente la vida va más rápido o más tecnológica o estamos más en un estado multitarea. Nos sigue pasando la misma transformación que le ocurría a muchas generaciones atrás. Entonces eso a veces es incómodo porque tenemos que parar muchas cosas que llevábamos para adelante. Y si no lo paramos, sufrimos el estrés o la carga o la culpa de llegar o no llegar, querer mantener unos estándares en todos los aspectos de la vida. Esto es bueno conocerlo, porque nos va a pasar igualmente, lo miremos o no. Entonces lo podemos mirar, aceptarlo y honrarlo, o sufrirlo y andar incómodas todo el día sin encontrarnos confortables en nuestra misma esencia, que nuestra biología parece que va en contra de lo que nos hemos impuesto llevar a cabo. Entonces, conocerlo y saber lo que hay detrás, pues siempre va a ser una ayudita para que luego cada una tome las decisiones que tenga que tomar con lo que más cómoda se sienta, realmente. Al final es como abrazar un poquito, ¿no? Todos esos cambios, ¿no? Y aceptarlos y resignificarse, que muchas veces pues tenemos un significado que bueno, o no nos han enseñado o sinceramente la verdad que la sociedad no nos lleva a cuidarnos y a tener esa perspectiva desde una mujer cíclica que somos y ocuparnos de nuestro autocuidado, ¿no? Yo me pregunto aquí también a las parejas no gestantes o padres, ¿creéis que vuestro cerebro se ha modificado también o en qué creéis que ha cambiado desde que sus padres o pareja no gestante? ¿Eh? ¿Hola? No se ha cambiado nada, somos nosotros las que sufrimos los cambios, ¿no? Irene, por favor, ¿qué dice la ciencia de esto? Yo oí una vez, que no sé si será verdad, que la madre es madre desde que está embarazada y el padre o gestante no lo es, hasta que no, o sea, lo es hasta que cuando nace el bebé, hasta que no llega el bebé, que eso al final le llevamos 9 meses de ventaja. Eso O más. ¿Quién no se ha sentido así con su pareja, no? Cierto, el padre lo es desde el principio biológicamente, pero lo que es la transformación cerebral que tiene la madre pues va a otro ritmo. Él también la puede tener de otra manera, porque el cerebro paterno no es igual que el materno, pero existe una transformación cerebral mediada por el cuidado. Y claro, ¿cuándo empieza a ocurrir? Cuando existe ese cuidado de forma repetitiva en el día a día. Hay que estar presente e involucrarse para que pase, si no, no ocurre. Y esto puede empezar desde el embarazo, cuidando a quién, a la mamá, cuidando a la mamá ya está cuidando al bebé y ya empieza un condicionamiento, porque las parejas que lo viven muy unidos, que van pues a la clase preparto juntos, todas las revisiones, él está pendiente de los cambios que están pasando en ella, existe una sincronía cerebral, cardíaca y hormonal entre ambos. O sea que ese tipo de cosas ya se están demostrando en humanos. Por lo que vivir las cosas juntos y en la misma línea y en la misma dirección cuenta desde el principio. En realidad eso tiene un poco que ver también que cuanto más se involucre la pareja no gestante, pues antes llega ese vínculo, ¿no? Porque al final pues nosotras también, ¿no? Ese vínculo que tenemos con el bebé a partir de nuestro cuidado y nuestra atención. Hay una parte de tu libro que me ha gustado mucho, personalmente, porque cuando hablas de, lo voy a citar textualmente, ¿vale? Hablas del embarazo, parto y crianza, ¿no? Y dice, algunas madres se sienten previamente en un mundo tan mental
que cuando han de desconectar de lo cognitivo para fundirse con lo corporal pueden encontrarlo sumamente difícil, ¿no? Y un ejemplo de ello es el proceso del parto. Sí, ciertamente. Bueno, pues esa revolución corporal que supone el embarazo, el parto, por supuesto, y luego pues el posparto también, por los cambios que tiene la mujer y por la conexión que tiene con el bebé, pues nos puede pillar un poco desconectada de nuestro propio cuerpo. Y ese tener que sentir tanto sirve porque esa es la conexión que el bebé necesita, que nosotros estemos conectadas con nuestro cuerpo y nos conectemos mediante todos los sentidos a él o ella, al recién nacido. Pero si hemos vivido en un mundo pues más mentalizado, que nos acaba pasando a todos, puede ser también incómodo vernos súbitamente en ese estado. Y toca pues saber de dónde viene para sentirme cómoda con la sensación y saber cómo compensar las partes que puedan ser menos gratas para tener un buen equilibrio. Y ahí viene mi colación en esa aceptación de lo corporal y en esa preparación desde todos los sentidos al proceso, el tema de hipnoparto, que a lo mejor en el cartel de la presentación alguien ha visto que Azara es instructora de hipnoparto, entre otras cosas. Y entonces yo no lo voy a definir porque ahora le pido a ella que lo defina para que se sepa qué es, quien no lo conozca, pero sí que voy a decir que es una manera de comprenderse a una en el proceso que está transitando y de saber autoayudarse desde los 5 sentidos también y poder conectar con esa corporalidad que conlleva este proceso. Pero cuéntanos tú qué es el hipnoparto, por favor. Bueno, antes voy a preguntar si alguna conoce este término y si sabe exactamente lo que es. Has dicho que sí. Es que me dejó un libro de tema. Ah, qué suerte. Pero no me acuerdo muy bien porque lo había hace ya 2 años. Pero era como, bueno, creo recordar que era como mentalizarte o como considerar natural lo que vas a sentir. Como que te daba mayor tolerancia al dolor o a aguantar más. Pero no recuerdo mucho más porque yo no tiro para la No es incompatible de todas maneras, ¿eh? Yo he aplicado, Claro. en mi último parto he aplicado técnicas de hipnoparto y luego también he acabado con la píldora. No es incompatible una cosa con otra. Claro. Hay un concepto, bueno, voy a definir un poquito lo que es el hipnoparto así a grosso modo, ¿vale? El hipnoparto, aunque se haya puesto ahora de moda aquí en España, porque una famosísima pues, ha sido compañera mía, instructora y demás, el hipnoparto lleva años y años y años utilizándose en sistemas de salud, tanto como en Inglaterra y en otros países de la Unión Europea, ¿vale? Y viene a ser una preparación al parto que se basa totalmente en la evidencia científica, en la que trabajamos diferentes bloques. Uno es, por ejemplo, la información veraz basada en evidencia científica, ¿no? Porque aunque parimos por la parte más reptiliana, nuestro cerebro más reptiliano, pues desafortunadamente llega un momento en que la madre debe tomar decisiones conscientes, ¿no? Desde que el parto es institucionalizado o si se requiere pues algún tipo de intervención, pues necesitamos esa parte más consciente y sacarnos de ese planeta parto para tomar decisiones, para luego volver a planeta parto y seguir con nuestro cerebro más instintivo, ¿no? También trabajamos los miedos y las creencias limitantes. Eso está muy instaurada en nosotras desde que antes de ser niñas, ¿no? Y trabajamos pues trabajo de pues, esos miedos, utilizamos las visualizaciones, las sugestiones, la autohipnosis para producir unos cambios positivos, porque lo que realmente nos importa aquí no está relacionado con partos en el agua, partos naturales, aunque hay una relación muy estrecha que lo dice la evidencia, ¿no? Que cuando las personas o las mamás que utilizan hipnoparto pues tienen partos más cortos, son partos menos instrumentalizados, el bienestar fetal y el bienestar del bebé es mayor, es decir, está mejor, ¿no? Mamá y bebé están mucho mejor, pero que esto es para todas las personas, para todas las mujeres que tengan un parto como sea cesárea, se puede adaptar también a mujeres que sepan que van a tener un parto prematuro, a mujeres que tengan alguna patología, por ejemplo, que al final lo que vamos a hacer es trabajar para tener un parto positivo, una experiencia positiva y que deje la mejor huella, la impronta que deje mamá y bebé sea pues lo más favorecedora posible. ¿Vale? Y que esto parece eso, nuevo aquí, pero ya os digo que en otros sistemas de salud se utiliza incluso la hipnosis
de forma gratuita dentro de implantación de los sistemas públicos de sanidad, como es en Inglaterra, para tratar pues, dolores crónicos y es totalmente efectivo, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. Y ya bueno, ya alejándonos de esto, pero con relación también, ¿no? Hablamos un poquito, como hablabas en tu libro, de la importancia del acompañamiento, no solamente en lo que es el embarazo, sino también el postparto. Yo me pregunto, ¿qué impacto tiene en el cerebro de la mamá si tienes un acompañamiento que es positivo o un acompañamiento negativo, ¿no? ¿Cómo nos afecta en nuestra neuroplasticidad ese acompañamiento? Pues la neuroplasticidad no es nada más que la facilitación de los cambios cerebrales mediante conexiones entre neuronas, ¿no? Entonces, el embarazo y el parto es un periodo de facilitación de ese recableado, porque las circunstancias van a cambiar y nuestra neuroanatomía se va a adaptar a eso para que demos la mejor respuesta. Esto ocurre en algunos momentos de la vida, uno de ellos también es la adolescencia, donde todo el mundo pues le cambia un poco el cerebro, o mucho, y le cambia un poquito la personalidad y la conducta, porque es una fase evolutiva por la que todos tenemos que pasar. Así que si alguna madre se ha sentido un poquito adolescente en el sentido de pues desubicada o sentirse diferente, pues no está equivocada, porque estaba viendo cambios cerebrales importantes como en esa otra época de la vida de grandes cambios. ¿Y qué ocurre? Que esto es para que estemos muy susceptibles a los estímulos del bebé y nos modifiquemos según lo que nuestro bebé necesite, por lo que es algo también propio de esa madre y de ese bebé. La facilitación puede ser común a todas las mujeres, pero depende de las circunstancias que cada una viva, esa facilitación y los estímulos que le lleguen va a crear un circuito u otro, aunque la base sea la misma. Eso puede hacer pues, que esté yo muy susceptible, yo, cualquier mujer en esa situación, a cómo interaccionan conmigo, sobre todo las personas más relevantes, principalmente la pareja, pero cualquier otro conviviente con el que pase mucho tiempo. Y eso deje una señal imborrable, una huella. Esto puede hacer que otras personas del entorno no entiendan o se sorprendan de cómo reacciona la madre, de la profundidad con la que vive la situación. Sí, porque es que la sensibilidad que está viviendo esa mujer en concreto en ese proceso de transformación pues es única para ella, y los de su entorno no la están viviendo igual, aunque sí que estén viviendo el cambio, la llegada del bebé, pues la parada a lo mejor también laboral, pero ella tiene una situación muy específica hormonal y de cambio cerebral intenso. Esto también está seleccionado así, que no lo tengan los dos a la vez, así que honremos también esa situación, solo que puede crear un poquito de desencuentro en algunos aspectos, simplemente conozcámoslo para hablarlo y que no suponga alejamiento, sino que vayamos un poquito de la mano sabiendo que estamos distintos, no estamos iguales, pero está seleccionado así por algo, para que cada uno en ese momento tiene una función, aunque los dos colaboren mucho en el cuidado del bebé, pero hay cosas que se vuelven un poco específicas y eso depende de cada pareja, ¿no? Pero realmente no se está en el mismo punto, aunque se puede estar en el mismo bar. Es que yo ahora lo pienso y digo, quizás si las parejas, ¿no?, conociesen de antemano que esto sucede así, que está biológicamente diseñado para que esto pase, que vamos a estar en momentos diferentes, luego nos ahorraríamos muchísimos desencuentros en la pareja, porque criar no es fácil ya de entrada, y cuando partimos de una base en la que no hay ese entendimiento y esa comprensión, ¿no?, como tú estabas diciendo, de saber que cada uno está en un punto diferente, que vamos a ir buscando y que nos tenemos un poco que sumar, no restar, ¿no?, es importantísimo, ¿no? Y yo hablo de esa transformación que dices que ocurre, ¿cómo afecta esa transformación en el vínculo madre-hijo, ¿no? Y cómo las emociones de la mamá y cómo estoy viviendo ese momento afecta a su bebé? Pues totalmente, como ya sabréis por vuestra propia experiencia, los bebés se contagian absolutamente de las emociones de la madre. Entonces, si esa madre está viviendo un equilibrio emocional bueno, pues podrá transmitir una seguridad y un consuelo a ese bebé. Si por lo que sea esa madre pues está teniendo un porcentaje de emociones desagradables al día demasiado alto, pues va a estar más insegura, va a tener más miedo, le va a costar más dar consuelo, se va a irritar más. Si vienen días de mucho cansancio por haber dormido mal, pues lo va a llevar peor. Entonces ahí está ese autocuidado y heterocuidado, que es cuando te cuida otra persona,
para ir solventando un poquito los baches que va habiendo, que no es camino de rosas, pero puede ser un camino bonito de transitar si nos vamos acompañando mutuamente para saltar los pequeños baches que hay. Y hablando así de las emociones, que como el impacto que tiene, hablas en tu libro de quimerismo fetal, ¿no? Y epigenética. Tradúcenos un poquito a los demás, ¿en qué se traduce esto? O sea, ¿qué es, bájalo a lo terrenal, qué es exactamente esto? Bueno, pues son curiosidades científicas que he ido añadiendo en el libro para tener más argumentos para que honremos la maternidad de lo fantástica y maravillosa y casi mágica, que ese término ya se sabe totalmente de lo científico, que es, así lo llegamos a sentir muchas de nosotras. Fijaos, el microquimerismo fetal quiere decir que hay células del feto que se quedan en la madre para siempre. Entonces, estas células tienen una misión. Generalmente es reparar tejidos y en algunos casos, curiosamente, han ayudado a sanar una patología de la madre, incluso una patología cardíaca que se sana y no se entiende por qué se ha sanado, y se hace un estudio y se encuentran células genéticamente que son del hijo y que no son de la madre y que han reparado el tejido ahí. Ha habido casos también en el hígado, en el tiroides, y también ha habido casos más desafortunados en los que ese crecimiento celular, en vez de ayudar, ha perjudicado. Pero hay más casos de ayuda a la regeneración de incluso pues, la episiotomía, el desgarro que la madre haya podido tener o la cicatriz de la cesárea, y también casos en los que a lo mejor el feto pues, no ha llegado a término y aún así ha seguido vivo, por así decir, en esa representación celular en la madre. Y de que cuando ya eres madre nunca vas a estar sola, ¿no? Es literal. Es literal, es que es literal. Y la epigenética que me comentabas, pues también es algo bien curioso. La epigenética es cuando los propios genes se modifican por factores del ambiente. Pero se modifican en el sentido de que existe un proceso bioquímico de metilación, por ejemplo, de una parte del gen, y eso hace que se exprese de otra manera. Y que eso puede condicionar pues, o salud o patología en un órgano, o cambio incluso en la forma, en la conducta de la persona. Y se ha visto en estudios en ratas, y luego también hay observaciones en humanos, a lo mejor en niños de orfanato que han estado con progenitores o sin progenitores para hacer la comparación, pero volviendo a las ratas, os comento que ahí se ha visto cómo las ratitas que podían mimar a sus crías, ¿queréis ir al baño? Te llega la abuela, ¿vale? Las ratas madre que podían atender a sus crías con los lamidos pertinentes para calmarlas, para limpiarlas, para que se sintiesen cuidadas, tenían una mejor expresión genética en cuanto a el calmarse ellos de adultos frente al estrés, mientras que las que no habían tenido ese contacto, esa atención, habían sido deprivadas de ello, pues tenían una expresión genética siendo todos de la misma, o sea, lo habían reproducido todos genéticamente iguales, ¿vale? Entonces la modificación era por el ambiente. Pues tenían una modificación genética partiendo de la misma base que hacía que soportase mucho peor el estrés. Eran ratas que no eran capaces de calmarse a sí mismos, por así decirlo. Los lamidos que su madre le había dado de pequeño le acompañaban toda la vida en forma de reducción de ansiedad y resiliencia, capacidad de afrontamiento del estrés. Es verdad que son ratas, pero hay estudios que no se pueden hacer igual en humanos porque no podemos hacer un montón de clones para estudiarlos 50 años después, no sería ético, ¿verdad? Entonces nos basamos en algunos mamíferos en los que sí se le han hecho esas cosas para después hacer observaciones en humanos que puedan hacernos pensar que algo parecido nos puede estar pasando. Y sí, hay niños que han estado a lo mejor en orfanato y han tenido una serie de circunstancias que incluso les pueden acortar los telómeros, que también es un término genético que habla de reducción de la esperanza de vida, y cuando se alargan es aumento de la longevidad. Y cuando han sido adoptados y han recibido por fin el cariño que merecían, después de un tiempo muchas cosas se han, no vamos a decir que se han normalizado porque la huella de lo que había pasado seguía estando, pero han mejorado mucho neuroanatómicamente, hormonalmente y genéticamente gracias a los efectos de la epigenética. Entonces se ponen los pelos de gallina de saber esto. El mensaje al final, ¿cuál es? El cuidado que le estáis dando a vuestro hijo cuenta desde el principio hasta niveles insospechados, hasta niveles hasta genéticos. Y meto un chascarrillo en el libro como diciendo que aquella que le pese que a lo mejor su hijo sea
clavadito al padre y no se parezca en nada a ella, que sepa que le está tomando también los genes al padre con los cuidados diarios, siempre a favor, porque el cuidado bien equilibrado no quiere ni perfecto, no me voy nunca a 100% de acierto, ¿vale? Ninguna de nosotras lo vamos a conseguir, yo no lo voy a conseguir, pero pues un buen equilibrio, un 60% de acierto no está nada mal, según los datos de pedagogos. Le está aportando unas habilidades psicológicas que después le van a acompañar el resto de su vida, sigamos o no presentes en ella, pero ya no con esa presencia tan vincular como es en la infancia, y se llevan ese legado de nuestra parte, gracias a ese cuidado tan intenso que hemos aplicado desde muy pequeños. Es que es una maravilla, es que a mí se me pone el vello de punta también. Que os comáis a vuestro hijo a beso. En resumida, que lo queréis mucho porque todo aporta y todo suma y tiene un gran impacto luego en las personas que van a ser el día de mañana, ¿no? Con eso también pues los factores ambientales. Bueno, el libro se basa en el autocuidado, ¿no? Ya lo pones aquí bien grande, que es una llamada al abrazo de nosotras mismas, ¿no? Cuando hablamos de autocuidado se antoja muy difícil en la sociedad en la que ahora pues, nos toca vivir, en que tenemos que estar perfectas, tenemos que incorporarnos muy rápido al trabajo. Posparto son 6 semanas. Errata, por favor, que nadie se crea eso del posparto dura 6 semanas, porque el posparto puede durar incluso años. Pero se antoja muy difícil. ¿Qué le dirías a las madres que viven con esa presión constante y que abandonan un poco ese autocuidado porque la sociedad en sí no nos da la facilidad, ¿no? para cuidarnos? Bueno, el autocuidado puede ser muy distinto de una persona a otra, cada una sabe lo que le da calma, lo que le da paz, lo que le vuelve a sí misma, lo que le hace sentirse pues cómoda, tranquila, pero sí hay una cosa en común, empieza en el propio pensamiento, en no machacarme internamente, en escucharme qué estoy necesitando, en decidir no atender a voces externas que me puedan estar dañando, y eso no lo puede hacer nadie por nosotros. Eso lo tenemos que decidir hacer. Acompañarse de otras mamás siempre es un toque de autocuidado también, porque es un espacio en el que nos podemos sentir comprendidas y nos podemos expresar tranquilamente sin que suene o creamos nosotras mismas que suena a barbaridad lo que decimos, pues simplemente un espacio de desahogo, de relativizar, de meter humor, de podernos dar trucos las unas a las otras, de sentirnos acompañadas, de reírnos juntas. Y de cuidar juntas, que eso también es muy bonito, cuidar en fin. La tribu, yo iba a mencionar ahora lo de la tribu, ¿no? Que qué importante es eso, rodearte de gente con la que te sientas sostenida, ¿no? Al final, cuando alguien tiene un interés común, pues siempre al final vas haciendo lazos que a lo mejor no pensabas que esa persona pudiera resonar contigo, pero que sin embargo en el momento de la maternidad o del embarazo o del posparto, pues que te sientes esa conexión con esas personas. Eso es importantísimo porque al final nuestros hijos pues van a crecer pues con el amor y con el respeto de una tribu que le va a sostener y le va a mantener para el día de mañana, ¿no? Nosotros tenemos aquí amigas de toda la vida y amigas de la maternidad. Es que en la maternidad se hacen muchas amigas. Y cuando tienes amigas de toda la vida, que además son amigas de maternidad, entonces ya la repanocha que te imaginas cuántas. Sí, es genial, es genial. Sí. Bueno, ya por último, ¿vale? Ya vamos a terminar así con unas pinceladas. ¿Qué querrías que sintiera qué querrías que sintiera una madre cuando termina de leer tu libro? Orgullo de su propia maternidad. Ese es el objetivo del libro. Y no por decirlo, sino que después de haber leído los diferentes capítulos que toco temas que para mí han sido importantes, que a mí me han tocado, pues que ese mensaje le haya ido llegando capítulo a capítulo y al final esa sea su conclusión. Que le guste su propia maternidad, cada maternidad de una manera, pero que le encante vivirla con sus partes buenas, que espero que sean la mayoría para todo el mundo, y con las pequeñas cositas que haya más incómodas o más difíciles. Esa parte también nos transforma y es verdad que podemos dejar de ser la profesión que tengamos, podemos dejar de vivir en la ciudad en la que vivimos, pero no vamos a dejar de ser madre ya nunca. Que tenemos una parte de nuestro hijo siempre con nosotras, ya esa maternidad la llevamos por siempre. Bueno, ¿alguien tiene una preguntita? ¡Ay, mamá! ¡Qué alegría! Qué raro, ¿no? ¡Qué raro! Pues mira, yo te quería hacer un comentario, una pregunta.
la diferencia que hay entre nuestra generación, tu madre, yo, que no teníamos información ninguna, que se nos presentaba un bebé y decimos qué hacemos con esto. La mente, supongo que de aquellos momentos será igual que la de generaciones posteriores. Pero tú no crees que con la información que hay hoy en día, por ejemplo, vosotros, mi hija, y las venideras maternidades lo tienen un poquito más fácil, sí, con toda la información que hay hoy en día, tu libro, por ejemplo, cosa que nosotros no tenemos opción a ello? Hombre, seguro. La información es poder y da calma, entenderse a una misma. Este libro va de entenderse a una misma, pero hay muchísima información sobre la crianza, el neurodesarrollo de los niños, que nos da pautas, nos da luz. También hay un problema cuando hay tanta información, que a veces una se agobia más, se exige más, se crean unos estándares que también pueden no ser realistas. Finalmente la información es poder, pero hay que ponerla en una balanza y también saber escucharse a una misma, y esa parte es la más importante. Y la mochila de la culpa, ¿no? Porque yo oigo muchas veces, ¿no? Mi madre o pues gente de esta generación que dice, ay, si yo hubiera sabido esto antes, ¿no? Hubiera actuado de otra manera, ¿no? Y al final es que hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Ahora afortunadamente tenemos esta información, ¿no? Pero también tenemos muchas cosas que la sociedad nos empuja a hacerlo regulinchi, ¿vale? Y sin embargo, quizás nuestras generaciones anteriores, ya me remonto a mucho anterior, criaban mucho más con el instinto, ¿no? Pero también porque nos llevaba a eso, ¿no? La sociedad no nos empujaba a, venga, corriendo, vamos a producir, vamos a estar trabajando pronto, deja a tu hijo, déjalo llorar, que es malo que lo cojas en brazos. Antiguamente quizá este planteamiento no se tenía, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho una frase de Armando Bastida que dice, hay culturas actualmente en las que no es necesario vender libros de crianza, porque simplemente en esa cultura es muy común criar con presencia, paciencia, tiempo. Así que remontándonos a tanto tiempo atrás, los niños se llevaban encima hasta que tenían 7 años. Hola, venga. ¿De dónde sacas tanto tiempo? Eso yo me lo pregunto también. Porque es fascinante. Bueno, tuve una excedencia, de ahí saqué tiempo, pero aparte de eso es que llega un momento que cuando alguien me ha escrito un libro aquí, bueno, pues cuando lo escribáis, te pica el gusanillo y entonces lo sacas de debajo de las piedras. Cuando ya de verdad tiene un libro dentro, porque lo tienes dentro antes de tenerlo de verdad en papel, no piensa en casi otra cosa, salvo en el bebé, que siempre es lo primero, pero el ratito que tenía en el cole y yo podía sentarme en el ordenador, era como un imán. Y la neuroplasticidad, ¿no? Quiere decir que también influye, ¿no? Pues estamos como más, la parte creativa, más predisposición a hacer este tipo de cosas, ¿no? A mí me ha pasado, no he escrito un libro, por desgracia, pero... Sí, desde luego, la motivación al final era la propia maternidad, mi propia hija, ahora ya tengo también a Leandro, pero fue ella la que fue el motor para escribir. De hecho, hay un capítulo que le agradezco cosas y una le agradezco haberme hecho autora, porque así lo sentí, que ella era un poco el motor. ¿Y el tiempo para el autocuidado, como bien dice en el libro? Pues fíjate, para mí el autocuidado en esa época que estaba escribiendo el libro era dedicar tiempo a escribir el libro, porque lo disfrutaba mucho. El autocuidado va cambiando. Al final es que el autocuidado es hacer aquellas cosas que te hacen sentir bien, ¿no? Para lo que para ti es autocuidado, a lo mejor a mí me aburre, o para lo que otra persona tiene otras necesidades, ¿no? O sea que a lo mejor salir aquí 5 minutos en silencio ya es autocuidado para algunos. O sea que... Venga, más preguntitas. Venga. Irene, ¿por qué has visto necesario? ¿Por qué has visto necesario hablar de comunicación no violenta en un libro de maternidad? Pues por lo que hemos hablado de que hay que ir en el mismo barco y a veces sin querer en el día a día nos hablamos mal. Y eso pues resta en cualquier empresa, y la empresa de la maternidad-paternidad es de las más importantes que vivimos en nuestra vida. La comunicación no violenta es un concepto de Rosenberg que habla de que, voy a definir primero comunicación violenta, sería todo acto comunicativo, verbal o no, por acción o por omisión, que ofende o que es hostil o que se recibe como agresivo. Por lo tanto, ¿qué es comunicación no violenta?
pues todo acto comunicativo, tanto verbal como no, por acción o por omisión, que se recibe como respetuoso y que acerca. Es una definición muy amplia, por lo tanto caben un montón de cosas. Y esto invita a la reflexión de si, como nos estamos diciendo las cosas, se está percibiendo como agresivo al otro o yo cuando me las dicen a mí las estoy recibiendo como una agresión. Según esta filosofía, pues plantea 4 maneras de recibir la información. La información que a priori percibimos como hostil, ¿vale? Pues puedo culpar al otro de lo que me está diciendo, que qué barbaridad lo que me está soltando, culparme yo, tiene razón, siempre estoy igual, darme cuenta de las emociones que me está provocando y darme cuenta que me está molestando por mi situación emocional en la que yo estoy, eso ya es más profundo, necesita mucha reflexión, o sea, de priori, si estamos en modo automático, actuaremos con una de las 2 primeras que he nombrado, culpar al otro, culparme yo ante una ofensa, pero si reflexiono puedo ver por qué yo me lo estoy tomando como una ofensa. Eso es información útil para mí, para saber cómo responder o cómo tomármelo o cómo no responder. Y ya el último paso, el más evolucionado de una persona que reflexiona mucho en esto, y es una reflexión personal en el día a día, observando cómo nos comunicamos con las personas con las que más comúnmente nos comunicamos. Pues el cuarto paso sería darme cuenta de qué emociones tiene el otro que le están llevando a dirigirse a mí de esa manera. Y no siempre es un problema realmente conmigo. Entonces, si soy capaz de darme cuenta de eso, pues sabré responder de forma que nos acerquemos más. O no responder, si es lo que en ese momento toca, para no seguir alejados. Eso es lo que hacemos un poco con los niños, ¿no? Sí. En realidad, ¿no? Ese último parte de decir, bueno, ¿de dónde viene esta emoción? En realidad, pues... Es que la maternidad, el acompañamiento a la crianza, al final es un máster de vida. Y una vez que lo tienes que aprender para los hijos, te das cuenta de que a lo mejor hay cosas que tú tampoco tienes pulidas, o tu pareja, o las personas con las que te relacionas habitualmente, de tu familia, de tus amigos cercanos, compañeros de trabajo. Y ese máster de vida pues nos ayuda al crecimiento personal si lo sabemos aprovechar bien. Bueno, ¿más preguntas? Sí. Si no hay más preguntas, queremos cerrar con una nana, pero no al bebé. Una nana a la mamá, de la poeta Irene G. Os pido a las madres, a la que se sienta cómoda, que cierre los ojos y solo la escuche. Mi niña, acurrúcate a mi lado, cierra los ojos, abre tu tacto, deja que acaricie las grietas de tus dudas, deja que acone lo que no reconoces, desnuda. Mírate pequeña y honra tu desafío. Tu miedo está tranquilo, tu miedo está tranquilo. Gotitas de sal en el ombligo. Mírate pequeña y estimula tu despertar. Tu miedo está en paz, tu miedo está en paz. Gotitas de luna en tu mar. Mi niña, acurrúcate a mi lado, yo te cuido, yo te entiendo. Aprovecha a dormirte en mis sueños, descansa en mi voz, que este espacio es para ti. Reposa cuerpo, mente, culpa y matriz. Mírate pequeña y reconócete en lo gestado. Tu miedo está calmado, tu miedo está calmado. Gotitas de aceite
para el pasado. Mírate pequeña, que todo tiene sentido. Tu miedo está vencido, tu miedo está vencido. Gotitas de sol para tu nido. Muchas gracias por venir. Yo tengo un especial agradecimiento a Irene, ya lo voy a decir. Primero porque ha sabido plasmar con tanta delicadeza, con tanto amor, un tema pues que está olvidado, porque al final las mujeres somos un poco las olvidadas de la sociedad, y en un momento tan trascendental dedicarle tanta dulzura, tanto amor a las palabras que pone y tanto conocimiento para entendernos y tener ese autoconocimiento de nosotras, que para mí ha sido como un descubrimiento, y de verdad os invito porque es que es una transformación, que después de este libro hay un después, y hay un después más bonito y mejor, y con una mirada pues mucho más amorosa hacia nosotras mismas. Así que gracias a vosotras dos.